Ok, muy buenas tardes a todo el público, ¿verdad? A toda la gente que nos está mirando por este canal de YouTube, ¿Cuál Camino Extravaganza Comunicaciones? Mi nombre es el pastor Víctor Alejandro, de la iglesia La Última Oportunidad, aquí en San Pedro Cholula, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy vengo aquí a visitarlos con una palabra muchas veces son de las cosas que luego, como nosotros, como cristianos, como hermanos, como hijos, no queremos de repente tocar, ¿verdad? Y va un poquito relacionada a nuestras emociones, a nuestros sentimientos como personas, como seres humanos. Ciertamente nosotros estamos conformados de tres partes, ¿verdad? La parte espiritual, la parte emocional, la parte física, ¿no? Y las tres partes están ligadas a nosotros, no las podemos separar, ¿verdad? Muchas veces nos metemos tanto a la parte espiritual que descuidamos ciertas partes con lo físico, con lo emocional, ¿verdad? Cómo están luego nuestras emociones. Y el día de hoy yo traigo una palabra, el tema, o si lo queremos manejar así, es cómo lidiar con el enojo, ¿verdad? Normalmente yo en mi diario vivir, en mi rutina, en el estar caminando, en algunos momentos yo padecía y de repente sigo padeciendo de esta situación, ¿verdad? Debo de saberlo enfocar. Por eso es que yo el día de hoy Dios me habla, ¿verdad? Y me sigue trabajando mis emociones, mi sentir, mi carácter, mi forma de ser como persona. Porque cuando yo todavía no conocía al Señor, pues era una persona que me dejaba llevar constantemente, fácilmente por mis emociones. Eso al tiempo pues empezó a tener problemas obviamente en mi entorno. ¿Con quién? Principalmente pues con la familia, ¿verdad? Con la familia es la que normalmente pues nos hace ver esta situación. Y de repente es un tema que muchas veces pues no se platica, ¿verdad? Pero en la consejería, al menos en mi caso, trabajando con matrimonios jóvenes o con los jóvenes, pues de repente sale esa situación y es muy común, ¿no? La cuestión del enojo, ¿verdad? Y luego cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿verdad? De repente no sabemos cómo manejar esta situación, de repente pues es que no sé si esté bien enojarme, ¿no? O manifestar mis emociones, ¿no? Es que mire, pastor, pasó esto con mi madre, pasó esto con mi esposa, y ya aquí habiendo una plática, una confesión, pues muchas veces se reprime, ¿verdad? Lo que realmente la parte carnal, ¿no? Muchas veces nos quiere llevar a hacer, o a veces llegamos a hacer, ¿no? Y luego pues viene la culpa, ¿verdad? Y la culpa pues nos atormenta. Entonces vivimos en todo un círculo vicioso, ¿verdad? A través de estos sentimientos, a través de la culpa, y eso muchas veces nos lleva a la amargura, a estar irritados, ¿no? Y por eso es que no sé si pasa en tu iglesia, ¿verdad? De repente llega a ver que el hermano o la hermana, diría apenas un pastor con su cara de limón, ¿no? Porque está todo pues irritado de malestares, ¿no? Y la realidad es que pues muchas veces nuestras emociones pues están a flor de piel, ¿no? Hay herramientas, porque todo esto va junto con la palabra que Dios nos da, ¿no? Para poder confrontar esta situación, porque muchas veces es una lucha, compañeros, que nosotros, hermanos, tenemos todos los días. Y en mi caso, yo en su momento era una persona, te comento, que me dejaba llevar fácilmente por las emociones, ¿no? Más en esta parte del enojo, me irritaba mucho, ¿no? Y normalmente estaba queriendo discutir o pelear con la gente, no físicamente muchas veces, pero verbalmente. Entonces eso al tiempo pues te va causando una molestia, te va causando malestares. Cuando llego y me entrego a Cristo, pues ciertamente mi vida empieza a cambiar. Pero yo estoy muy consciente de que esto es algo que yo tengo que seguir trabajando constantemente, porque puedo volver a caer y volver a lastimar a personas, en estos casos a mi esposa, a mi hija. Entonces, una de las partes en las cuales yo les voy a leer para empezar a comprender esta parte del enojo, pues es en Efesios, ¿no? Para que podamos entender cómo está esta parte del enojo que muchas veces nosotros como cristianos, como personas, nosotros sentimos. Y nos vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 26, y dice así la palabra del Señor: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deseéis lugar al diablo. Entonces aquí nos dice la palabra que nosotros, pues hasta cierto punto,
nosotros nos podemos molestar, ¿verdad? Nosotros nos podemos enfadar, pero que nosotros no podemos dejar que pase esto más tiempo del habitual. Ahí es donde muchas veces nosotros debemos de entrar en una prudencia, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos de ser sabios, ¿no? Cuando nosotros tenemos un malestar, un enojo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia principalmente, muchas veces esto se da en la propia iglesia, ¿no? Con los mismos hermanos, con el pastor, con todos los miembros, ¿no? Con todo el cuerpo de la iglesia, puede haber una molestia, un malestar. Yo siempre les he dicho, eso no está mal, ¿no? La cuestión es qué tanto tú dejas que pase ese malestar, ese enojo dentro de ti. Ahí es donde está el gran problema y nuestra gran decisión. ¿Por qué? Porque todos estamos en esa situación, ¿no? Lo dice Pablo en esto, que nosotros podemos airarnos, ¿no? Nosotros nos podemos molestar, nosotros nos podemos enfadar, pero que no pasen más, ¿no? Del tiempo, ¿no? Más de la puesta del sol, sin que nosotros nos desechemos de esa molestia, de ese enojo, ¿no? Y muchas veces ahí viene la respuesta que mucha gente dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Porque muchas veces recurro a orar, pero ciertamente siento que no pasa y sigo molesto. Y digo, mira, normalmente yo siempre les aconsejo pues que en un momento te alejes, ¿no? En algún momento busques un momento a solas y puedas tranquilizarte, porque en ese momento la emoción está a flor de piel. Muchas veces queremos seguir peleando, hay veces que no solo nos quedamos conformes con la discusión que tuvimos, hay veces que queremos seguir diciéndole a la persona hasta dirían por ahí, hasta acabarlo, ¿verdad? Entonces en esos momentos yo en lo particular busco un momento, ¿verdad? Para poder estar a solas y poder respirar un poco, ¿no? Tranquilizarme, y después de esos minutos, de esos momentos de espacio y de tranquilidad, yo pueda realmente empezar a pedirle a Dios que sea Él quien me empiece a dar esa paz y esa tranquilidad, ¿no? Que sea Él quien se lleve ese enojo. Ahora, voy a citar una parte, ¿no? Donde dice aquí en Efesios 4:26, del 26 al 27, y dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deseéis lugar al diablo, ¿no? Porque muchas veces en esa parte nosotros empezamos a dejar que el diablo empiece a hacer su trabajo. ¿Y cómo va a hacer su trabajo? Sencillo. Él te va a empezar a decir, mira, siempre quiere estar en contra de ti, mira, siempre tú dices esto y él hace lo otro. Y todo esto pasa en un matrimonio, pasa en un trabajo, pasa con la familia, pasa en la iglesia, te comento, ¿verdad? O sea, esto es algo diario, esto es algo que no pasa solo una vez por semana, una vez por quincena, una vez por mes. Esto es algo que nosotros vivimos todos los días, todos los días, todos los días. Y si nosotros no trabajamos esta situación, si nosotros no agarramos nuestras herramientas diarias, pues esto nos va a consumir, ¿no? Yo por eso siempre también los llevo en la misma Biblia de Efesios, yo siempre los llevo y les hablo sobre la armadura de Dios, ¿no? Yo creo que como hermano, como miembro, como cristiano, la armadura de Dios es algo que nosotros, básico, ¿verdad? Se nos enseña contra qué es nuestra lucha, no es contra carne, contra sangre. Aquí nos lo dice bien, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿no? Esto lo sabemos claramente, pero esto no lo vemos, muchos de nosotros no lo vemos, ¿sí? Y es donde muchas veces esta lucha es tan espiritual, que muchas veces nosotros no vemos esto. Sabemos que nuestra lucha no es contra nuestro hermano, porque no es contra el cuerpo físico, no, de la persona, sino es contra todo lo que se mueve en el ámbito espiritual, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, mira, algo muy sencillo para poder contrarrestar, ¿no? O lidiar el enojo, una de las claves que yo les doy, espero que tú puedas abrir en este momento tus oídos espirituales para poder escuchar claramente esta situación, es el yelmo de la salvación, ¿verdad? ¿Qué es el yelmo de la salvación? Esta parte o este elemento, porque podríamos, no me encantaría, ¿no? Y yo creo que es algo que voy a seguir continuando, porque el tiempo no nos lo dará. La armadura de Dios es completa, muy completa, y de aquí podríamos sacar tantos significados, tanto contenido, tantas cosas que Dios nos quiere dar. Pero el día de hoy yo solo quiero enfocarme en el yelmo de la salvación, porque es donde llega el ataque hacia los enojos, ¿sí? Porque esa parte va a llegar a tu mente. Entonces, el yelmo de la salvación, yo lo que hago muy sencillo, en las mañanas, normalmente, o cada que mi necesidad lo requiere, es colocarme espiritualmente ese yelmo de la salvación, ¿sí? O sea, por eso en ese momento cuando yo
me aparto de ese momento, de esa persona en el que momento me enojé con mi madre, por ejemplo, con mi esposa, me retiro a otra habitación o busco un espacio y en esos momentos empiezo a orar, a pedirle a Dios que me pueda colocar nuevamente ese yelmo de la salvación y que todo pensamiento que venga del maligno, de cualquier espíritu de maldad, de cualquier hueste espiritual, de cualquier gobernador de las tinieblas, en ese momento yo digo no, en este momento yo me coloco este yelmo de la salvación, Padre amado, que tú me has dado sobre esta armadura espiritual que tú me has brindado, y en esos momentos yo la pongo y no escucho y no permito que no llegue ningún pensamiento, ningún deseo atormentador. Y tiene efecto, hermano, tiene efecto, ciertamente tiene efecto, porque en esos momentos claramente empiezo a sentir como que todas esas palabras, todo ese veneno, por así decirlo, todo ese malestar, toda esa vitalidad se va, se va. Entonces esta clave importante es recurrir automáticamente nuevamente a la armadura de Dios que nos ha dado, que es de protección, ¿no? Si tú analizas la armadura de Dios, todos los elementos de la armadura son para protección, excepto la espada. La espada es para defensa de nosotros como cristianos, como guerreros, como soldados de la milicia de Dios. El yelmo de la salvación específicamente es para que esos pensamientos no lleguen, ¿no? Para que esos pensamientos no puedan penetrar, no puedan entrar. No vamos a estar, me gustaría decirte, ¿verdad?, que no vas a estar atacado, ¿verdad? Que a través de que tú te coloques esta herramienta espiritual, en ese momento pues no vas a sentir el ataque, no, en esos momentos te va a servir de una protección que durará, pues no sé, el tiempo que pueda durar, porque cada caso es diferente, ¿verdad? Hay gente que se irrita muy fácilmente, hay gente que con haciendo esto que te comenté, este ejercicio tan sencillo dentro de nuestra convivencia diaria, pues a mí me ha funcionado. Hay veces que hago esto, ¿no? Te comento, en esos momentos yo me pongo ese yermo de la salvación, le pido a Dios que todo pensamiento, que todo ataque, que todo mal deseo en esos momentos se vaya y que la protección venga hacia mi mente, ¿verdad? Hacia mi pensar, hacia mi conciencia. Y en esos momentos ha habido días en los que en esos momentos no tengo, ¿no?, más ataque, ¿verdad? Pero al otro día nuevamente empieza otra vez otro motivo por el cual poder enojarme o molestarme o irritarme o airarme, ¿verdad? Entonces hago la misma situación para poder confrontar estos ataques espirituales que no los vemos, ¿no?, pero están ahí, están a la orden del día. Entonces, tal vez en tu caso no sea así, qué bueno, ¿verdad? No todas las personas se airan, ¿no?, con facilidad, ¿no? Porque platicando en una ocasión con una persona que es psicóloga, me comentaba, ¿no?, en esta parte, porque ahora yo trato de relacionarlo, ¿no?, la información que puedo yo recibir, ¿no?, con la parte espiritual, ¿no? Y ella me comentaba de los tipos de ira, ¿verdad?, que existe, ¿no? La pasiva, ¿no?, la explosiva, ¿no? La explosiva pues es cual al momento se molesta a la persona y pues lo manifiesta, ¿verdad? Y la pasiva pues es la que se va acumulando, ¿no? Se va acumulando, pero tarde o temprano sale, ¿no? Cuando le dices, hola, ¿cómo estás?, pues ya saca todo en ese momento, explota la persona, ¿no? Entonces, cual sea la situación, la herramienta está, ¿no? Dios nos da la herramienta, porque al final de cuentas, si nosotros no en ese momento nos deshacemos de ese malestar, pues nos va a llevar a otra cosa que nos dice aquí en la palabra, en Efesios 4, 31 al 32, que dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si nosotros permitimos que el enojo, la molestia siga en nosotros, pues nos va a llevar a la amargura, ¿no?, al enojo, a la ira, a la gritería y a maldecir. Entonces, normalmente eso es lo que a veces hacemos, ¿verdad, hermanos? O sea, a veces caemos en esos pequeños... Y aunque es algo que normalmente ya sabemos, porque es algo que, pues sí, ya sabemos, y sí, ciertamente, y nos dice la armadura de Dios, ¿no?, ciertamente del yelmo, y todo esto, y todas las partes que conforman la armadura, ¿verdad? Pero si nosotros no lo llevamos a la práctica, pues simplemente no va a tener efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el punto. Yo siempre les he dicho a las personas que llegan a la iglesia que esto no va a tener efecto pues si no lo llevamos a la práctica, ¿no? Porque pues tener el conocimiento, pues cualquiera tiene al día de hoy el conocimiento a la mano,
hasta en el celular, descargas una Biblia, ya tienes el conocimiento, ¿no? Pero yo al día de hoy creo que uno se convierte sabio cuando empieza a practicar ese conocimiento, cuando ya lo llevas a la práctica, lo estás llevando, ¿no? En un diario vivir, pues ciertamente va a empezar a llegar una sabiduría, vas a saber en qué momentos poder contrarrestar, ¿no? Ese enojo, la ira, y así poder entonces sí ser una persona en la cual se empiece a llevar a semejanza de su Creador, ¿no? ¿Quién no quiere ser a semejanza de nuestro Creador, ¿no? De Jesucristo? ¿Quién no quiere llegar a ser a la estatura del varón perfecto, ¿no? O sea, nosotros estamos en ese camino, ¿verdad? Pero si nosotros practicamos, ¿no?, las herramientas que aquí nos da la palabra, pues en efecto podemos tener inclusive una mayor resistencia. Eso es algo que yo también lo he podido comprobar. Al principio me airaba con facilidad, o sea, lo he de reconocer, ¿no? Porque muchas veces creen, ¿no?, que porque uno ya es pastor, uno ya está en un puesto de liderazgo, pues creen que ya no hay problemas, ¿no? Luego yo me he topado y pues es que usted, pues porque casi pues ya está usted mejor, ¿no? Como, le digo, no, simplemente el ataque es el mismo, o a veces inclusive un poco mayor, ¿verdad? Lo único que uno empieza es a saber sabio y saber usar las herramientas en el momento necesario, ¿no? Eso es lo que yo le decía a la persona, porque a lo mejor tú te dejas llevar fácilmente y de repente cuando te ves ya estás discutiendo con tu hermano, ya le estás gritando, ya le estás contestando, ya lo estás maldiciendo, ¿no? Y en mi caso no creas que no pasa lo mismo, simplemente que en ese momento automáticamente empiezo a usar las herramientas. En ese momento Dios le pido, Dios, colócame este yelmo de la salvación, no permitas que entre ningún ataque del maligno, ¿no? En este momento todo dardo incendiario que quiera llegar a mi mente para maldecirlo, ¿no?, para condenarlo, para criticarlo, en este momento no le doy paso más, ¿no? Y en esos momentos, claro que Dios obra, el Espíritu de Dios empieza a darme esa paz, esa tranquilidad, y empiezo a verlo inclusive con otros ojos a la persona. Me permite inclusive poder acercarme a Él y después pedir una disculpa, ¿no? Ya no busco quién tuvo la culpa, ¿no?, si Él o yo, simplemente pedirle una disculpa, pedirle un perdón y decirle, ¿sabes qué? Perdóname si yo contesté mal, si te dije estas palabras, ¿no? Y es una parte de un proceso natural que nosotros no se nos debe olvidar, hermanos, ¿no? Más en la actualidad, pues porque en donde sea hay esto, ¿no? Afuera nos lo topamos diariamente, si vas conduciendo te lo encuentras, ¿no? Tanto la gente que va como peatón, como conductor, ¿no?, en la casa, en el trabajo. Esto es algo tan esencial que a mí, yo te lo vengo a compartir al día de hoy, porque Dios me lo ha dado, ¿no?, como una herramienta, como una clave para poder convivir, ¿no?, para poder enfrentar un mundo, ¿no?, que sabemos que el día de hoy pues está a la orden del día, con tal de que nosotros como hermanos podamos destruirnos. Pero eso es lo que el día de hoy Dios no quiere. El día de hoy Dios lo que quiere es que tú te vayas pues con esta herramienta, ¿verdad? Que tú te vayas el día de hoy con esta clave para que tú puedas confrontar y luchar de otra manera, y que el día de hoy no caigas, ¿no? La tentación va a estar, la molestia va a estar a cada momento, a cada lugar, en cada constante, ¿verdad? Pero el día de hoy Dios te dice que no, que recurras a la armadura que Dios te ha dado y que en específico en esos ataques de enojo, de ira, de malos pensamientos, tú lo puedes contrarrestar con una protección esencial, que es el yelmo de la salvación, que va a cubrir espiritualmente lo que es tu mente, tu alma, tus pensamientos, ¿verdad? Y con respecto a eso vas a evitar la amargura y vas a poder dar gozo, paz y tranquilidad. Pues esta es la palabra que el día de hoy yo te traigo. De mi parte, espero que haya sido de bendición para ti, que donde sea que tú te encuentres puedas permitirle a Dios que a través de esta palabra tan sencilla, de este contenido, puedas contrarrestar esas emociones que luego son tan sencillas, pero cómo caemos, ¿verdad? Como muchas veces nos cuesta de repente poder acercarnos al hermano, y si ya nos equivocamos, o a la esposa, o al esposo, o a los hijos, y poder reconocer y decir, me equivoqué, ¿no? Te contesté mal, te grité, te dije una mala palabra, pero el día de hoy te pido perdón, porque aquí mismo lo dice, ¿no? Lo dice, que nosotros perdonemos como Cristo nos ha perdonado, ¿verdad? ¿Quién soy yo para negar un perdón? Y muchas veces nos volvemos jueces, nos volvemos condenadores y no queremos perdonar, pero si a nosotros ya nos perdonó Jesucristo todos nuestros pecados, ¿cómo yo me puedo sentir más que Él y decir muchas veces, no, hasta que Él me perdone, ¿verdad? Y eso, lo dice la palabra, te llevará a una amargura. Y cuando nosotros nos amargamos,
pues al final de cuentas el espíritu empieza a agonizar. Y entonces, pues caemos en odio, en resentimiento, ¿verdad? En estar viviendo en un estado en el cual pues no nos conviene espiritualmente, ¿verdad? Yo el día de hoy solo te pido, hermano, que tú me estás sintonizando, que tú me estás escuchando a través o me estás mirando a través de tu computadora, de tu celular, ¿no? De cualquier dispositivo, que el día de hoy permitas no airarte, ¿no? Si te molestaste el día de hoy, pues ya somos casi la 1:15, ¿no? Pudo que a lo mejor en este lapso de la mañana y comienzo de la tarde te hayas molestado con alguien, ¿no? Que el día de hoy puedas permitirle a Dios que te dé la tranquilidad, que te dé el gozo, para poder acercarte a esta persona y pedirle pues una disculpa, ¿no? Pedirle un perdón sincero y vas a ver lo que tan bien se siente, ¿no? Es una medicina tan agradable cuando la empiezas a practicar. Empiezas a sentir un alivio, como un peso en los hombros que se va de nosotros, y cuando lo practicas más seguido empiezas a sentirte que las cargas se van dentro de ti. Esa es la palabra que te traigo el día de hoy a través del Espíritu Santo. Espero que sea de gozo, de bendición para tu familia, para ti mismo, donde tú te encuentres, y espero que nos vamos a ver muy próximamente por aquí, si Dios lo quiere, que así va a ser. Y les mando mis bendiciones de parte de la iglesia, la última oportunidad. Bendiciones y gracias a todos.